Comunidad. Desde hace varios años, la Iglesia de la Luz del Mundo ha estado dando noticias y no de la mejor manera. En el 2020, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, conocido como el Apóstol, o sea, el representante de Dios en la tierra, se declaró culpable de 3 cargos por haberse puesto demasiado cariñoso con 3 menores de edad. El líder espiritual firmó un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio y arriesgarse a ser condenado a cadena perpetua. Y también con eso evitó que se revelen y se hagan públicas todas las pruebas que hay en contra de él. Y es que las acusaciones en contra del apóstol son cosa seria. No solo se le acusa de ser demasiado amoroso con niños y niñas y a obligarlos por la fuerza a tener relaciones carnales con él, sino que además se le acusa de trata y de sacarles fotos y videos sin ropa para luego venderlos al mejor postor. 26 cargos en total. Pero como dije, al declararse culpable, todas esas pruebas nunca saldrán a la luz y el señor solamente pasará 17 años en la cárcel o quizá menos. Quizá, gracias a todas sus conexiones políticas, sus abogados lo saquen antes por buena conducta. Y al salir, disfrutará no solo de su libertad, sino de los más de 20 millones de dólares que tiene en el banco. Un poco más de 300 millones de pesos. De hecho, a pesar de todas las acusaciones, el apóstol Naasón sigue siendo considerado un hombre santo. Muchos de los congregados no creen en su culpabilidad y de hecho creen que a las denunciantes se les había metido un mal espíritu y que solamente querían destruir la iglesia y que todo era un complot en contra del apóstol. Sí, sus fieles siguen creyendo que él es el ungido, el único que tiene comunicación directa con Dios. Incluso en una llamada directa desde la cárcel, el apóstol pidió a su congregación misericordia y perdón. También comentó que no hay un estado más triste y lastimoso que el de ser un pecador, sumido en el fango de la culpa, el sadismo de la malicia, y todo por un capricho de su carne, por un antojo malsano. Y que este momento de placer fue todo culpa del veneno de Satanás. En otras palabras, aplicó la del tri: la carne es débil, el cuerpo es frágil. Y si Dios perdona y es misericordioso, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo y no perdonarlo? Vaya cinismo. Lo bueno es que este caso ha llamado tanto la atención que se han hecho ya 3 documentales. Uno en HBO Max llamado Sobreviviendo a la Luz del Mundo, que al tratarse de una producción norteamericana se enfoca más hacia las víctimas ligadas a ese país. El otro en Netflix llamado La Oscuridad de la Luz del Mundo, que la verdad no está nada mal, está muy recomendable, pero como es un documental de tan solo 2 horas, no cuenta con el tiempo suficiente para ahondar en todo este tema. Y por último, El Apóstol en ViX, una serie documental que al tratarse precisamente de una serie, pues desarrolla mucho mejor el tema y además, al tratarse de una producción de Televisa, los realizadores tuvieron acceso a mucho del material de archivo exclusivo de la empresa. Así que, durante 4 episodios, El Sucesor, Cisma Familiar, Verdad Oculta y El Juicio, damos un recorrido desde los inicios de esta iglesia o secta o culto que empezó en 1926, como una oposición al catolicismo. Nos explican quién fue el creador, cómo se construyó la iglesia y sobre todo cómo es que la gente justifica estos actos tan deplorables. Durante todos estos episodios nos explican que este hombre es considerado el siervo de Dios. Nos dan un gran contexto de cómo les lavan la cabeza y les dicen que este hombre no puede pecar porque él tiene el permiso de Dios. Así que todo lo que hace es con el consentimiento del Señor. También nos explican cómo es que esta comunidad es considerada como los elegidos y que los que están afuera de esta comunidad son los enemigos. Así que al estar aislados es más fácil pasar la mentira de generación en generación. También se nos explica quiénes son los incondicionales de la iglesia y se nos dice cómo fue el paso de la estafeta entre los hijos del fundador. Durante 4 episodios vemos el poder económico de esta iglesia y cómo se le ha permitido tener sus propios canales de televisión,
radio y también su propia agencia de noticias, con lo cual han logrado acaparar a más de 5 millones de creyentes. Es así como pasamos a las denuncias que no fueron escuchadas hasta que empezó un foro de Reddit donde las víctimas empezaron a contar sus propias experiencias. Y también durante estos 4 episodios nos describen los vínculos de la Luz del Mundo con la política mexicana. Incluso se toca el penoso homenaje que se le hizo al apóstol Nazón García en el Palacio de Bellas Artes. Por último, en el episodio final se toca el juicio, en donde el juez, aterrado y asqueado después de escuchar todas estas historias de auténtico terror, le dijo en su cara: vergüenza, vergüenza le debería de dar. Y es que lo único que queda muy claro en estos 4 episodios es cómo la iglesia y sus incondicionales solamente sirven como un instrumento de cohesión para seguir llevando víctimas menores de edad a sus pies. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta miniserie de VIX, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no han visto esta serie se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que este es un trabajo de investigación muy bien realizado, una historia de denuncia escalofriante que una vez que comienzas a verla es imposible quitarle los ojos de encima. Creo también que nos dan un contexto muy completo para entender lo que pasa en esa hermosa provincia y cómo es que los mismos padres eran los que llevaban a sus hijas pequeñas entre los 8 y los 12 años de edad ante el apóstol para que hiciera sus cochinadas, solo porque pensaban que eran afortunadas, porque el semen del apóstol era sagrado. Pero quizá lo más devastador es escuchar de la propia voz de las víctimas que en realidad se sentían elegidas para servir al apóstol. Este es un trabajo de primera que nos muestra cómo a generaciones enteras se les ha lavado el cerebro, haciéndoles creer que este hombre es el representante de Dios en la tierra. Creo que es muy importante que se sepa esta historia, que se sepa lo que han vivido en carne propia y lo que han sufrido las víctimas. Y lo más importante es que se sepa que en esta iglesia siguen engañando a miles de personas que de buena fe solo buscan una respuesta espiritual. Pero quizá lo más triste y lo peor de todo este asunto es que estas historias de terror no empezaron con Nazón. En realidad existen desde la creación de esta iglesia o secta, o como se le pueda llamar a esto, porque ya en 1997, en Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha presentó testimonios de mujeres que fueron violentadas por el alto jerarca de la iglesia. Pero gracias a los nexos que tiene esta organización con políticos mexicanos, los abogados lograron que esto no fuera más allá del escándalo mediático. Por eso, para mí, definitivamente, esta es una pequeña joyita, un 9 sólido, una miniserie imperdible que si todavía no están muy convencidos de verla por VIX, el primer episodio se puede ver en YouTube. Gloria sea mi Señor.